Asignatura Geografía del Perú y del Mundo. Unidad 1. Epistemología de la geografía. Objetivos específicos. Utilizar conceptos modernos de la geografía. Visualizar la evolución del pensamiento geográfico. Iniciar en la concepción del geosistema. Esta unidad didáctica trata de la teoría de la geografía como ciencia del espacio social, la evolución histórica del pensamiento geográfico, actualización de conceptos y del enfoque sistémico como método de análisis geográfico. Deslinde de conceptos anacrónicos geoambientales. Regiones naturales o geosistemas regionales. El concepto de región natural tenía vigencia hace miles de años, cuando el paisaje de la superficie terrestre era predominantemente obra de la naturaleza. Pero cuando aparecieron los primeros asentamientos humanos y las primeras civilizaciones culturales, el hombre inició paulatinamente, es decir, poco a poco, el proceso de reordenamiento del espacio habitado. Con la revolución agraria, revolución urbana e industrial y la revolución del conocimiento de la tercera ola, las regiones naturales son cosa del pasado. Hoy se concibe la superficie terrestre como la imbricación yuxtapuesta de los sistemas naturales y sistemas culturales, al que se denomina geosistema. Esta concepción tiene su fundamento científico y filosófico en la Teoría General de Sistemas, TGS, planteado y sustentado por Bertalanffy, aceptado en el mundo científico universal. 5 macrogeosistemas del Perú. No son 3 regiones: costa, sierra y selva. ¿El mar peruano y la Antártida dónde queda? El Perú tiene 5 grandes macrogeosistemas. Geosistema del mar peruano, Mamacocha. Geosistema Chala, Geosistema del Ande, Geosistema de la Amazonía y el Geosistema de la Antártida. Estos espacios actualmente han dejado de ser enteramente naturales, intactos, inalterados. Son territorios completamente modificados, ocupados históricamente y reorganizados por la sociedad pre-inca, tahuantinsullana, colonial y republicana. Los conceptos costa, sierra y montaña fueron implantados desde 1532 por los cronistas españoles que llegaron a América Latina. Son términos comunes que se hallan en todas partes. Los lugares tienen nombre propio: Chala, Ande y Amazonía. 10 geosistemas regionales. Las 8 regiones naturales del Perú: Chala, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca, Rupa-Rupa y Omagua, planteada por Javier Pulgar Vidal en 1948, revolucionó la visión espacial del país con tantas regiones novedosas, a la que estábamos acostumbrados a repetir solamente 3 regiones naturales: costa, sierra y selva. Obviamente, era un avance geográfico importante, aceptada por la comunidad científica y los organismos oficiales. Razón por la cual el Ministerio de Educación incorporó como tema de estudio en los planes de estudios de educación básica y superior. A partir de la década del 80 y 90 del siglo pasado, un grupo de geógrafos aplican el enfoque sistémico en la enseñanza superior, en las investigaciones, en el análisis de problemas geográficos, en las conferencias y en las publicaciones, utilizando el término geosistema en vez de regiones naturales. En este sentido, se propone 10 geosistemas regionales del Perú,
en vez de 8 regiones naturales. Geosistema del mar peruano, Geosistema Chala, Geosistema Yunga, Geosistema Quechua, Geosistema Suni, Geosistema Puna, Geosistema Janca, Geosistema Rupa Rupa, Geosistema Omagua, Geosistema Antártida Peruana. Departamentos, valles y ríos de la costa son departamentos, valles y ríos de la vertiente occidental de los Andes. Departamentos de la vertiente occidental de los Andes. Con frecuencia se menciona departamentos de la costa, cuando se refiere a Lambayeque, Piura, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Si aceptamos que la costa comprende desde la orilla del mar 0 metros hasta la altitud de 500 metros. Estos departamentos abarcan los pisos Chala, Yunga, Quechua, Suni, Puna y Janca en algunos casos. El 80 o 90% de su superficie de estos departamentos ocupan la vertiente occidental de los Andes peruanos, con excepción de Tumbes. Por tanto, es coherente denominar departamentos de la vertiente occidental de los Andes. Valles de la vertiente occidental de los Andes. La palabra valle es un término morfológico, es decir, es una característica de la superficie terrestre. Es una depresión alargada creada principalmente por erosión o denudación. El borde superior recibe el nombre de cabecera, el inferior desembocadura o salida del valle. Según Sagredo, en 1974, no existe un valle enteramente costeño en el Perú. Sus cabeceras se encuentran en las altas cumbres de la cordillera occidental y la parte inferior se halla en contacto con el mar peruano. En realidad, son valles de la vertiente occidental de los Andes. Ríos de la vertiente occidental de los Andes. El río es un flujo de agua que discurre por el cauce del fondo de un valle, siguiendo un determinado rumbo. Tiene un punto de origen y un punto de desembocadura. Consta de 3 partes: curso superior, curso medio y curso inferior. De los 53 ríos de la cuenca del Pacífico peruano, los más importantes se originan en el deshielo de los glaciares de la cordillera occidental, por encima de los 5.200 metros sobre el nivel del mar, siendo el valle y el río complementarios. Igualmente son ríos de la vertiente occidental de los Andes. El Perú, por el sur, limita con el Océano Pacífico, no con Chile. A. Observando el mapa de América del Sur, el punto extremo más occidental de Sudamérica está en Punta Balcones, en Talara, Piura, Perú, ubicado a 81 grados longitud oeste y a 4 grados latitud sur. A partir de este punto, la orientación del perfil del litoral suramericana vira en dirección general del sur 43 grados este, hasta la bahía de Arica en Chile, 18 grados latitud sur. Desde la caleta Laucha en Morro de Arica, el litoral chileno cambia de dirección norte-sur, incluso imperceptiblemente hacia el sur-oeste, originando una inflexión hacia el continente. B. La prolongación del meridiano central del Perú, 74 grados longitud oeste, se proyecta directamente hacia la Antártida. Por esta razón, no limitamos con Chile, sino con el Océano Pacífico. C. El otro fundamento es que
Según los usos horarios, todo el territorio chileno está adelantada en 1 hora con respecto al Perú. Es decir, mientras en todo el Perú son las 8 de la mañana, en Chile son las 9. Nueva visión de la cordillera de los Andes peruanos. La cordillera de los Andes era conocida por los incas con el nombre de Pariacaca. En runasimi significa montaña multicolor. En los colegios los estudiantes siguen aprendiendo la falsedad de la existencia de 4 cordilleras: cordillera occidental, central, oriental y ultraoriental. En la realidad geoespacial, según los geólogos estructuralistas y tectonistas, no existe la cordillera central. El Instituto Geológico Minero Metalúrgico, INGENMET, reconoce y describe morfoestructuralmente la existencia de 3 cordilleras: occidental, oriental y la subandina. Sus características detallaremos en el capítulo 2. Río Rímac no nace en Ticlio, sino en el glaciar Suiricocha. Existen muchas versiones al respecto. La más difundida es la que sostiene Peña Herrera, que señala que el río Rímac nace en las lagunas de Ticlio. Posteriores investigaciones en base a cartas nacionales, fotografías aéreas y verificación en el campo, Jorge Chancos Pillaca, en 1989, en un artículo titulado El río Rímac no nace en el Nevado de Ticlio, revista Cantu de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNE, y en su tesis doctoral sobre el retroceso glaciar y su influencia en el origen y caudal del río Rímac, ha demostrado categóricamente que el río Rímac se origina en los deshielos del pico norte del glaciar Suiricocha. Ha demostrado categóricamente que el río Rímac se origina en los deshielos del pico norte del glaciar Suiricocha en la cordillera Pariacaca, ubicado en el punto más lejano del río Blanco, Llurac-Mayo, a 5.510 metros sobre el nivel del mar, a 11 grados y a 76 grados longitud oeste. El río tiene una longitud de 153,1 kilómetros, con una pendiente general de 3,6%. Vierte sus aguas al mar peruano, desembocando en el extremo norte de la base naval del puerto del Callao. Huayco, quebrada, mal llamado Yocya, torrente. Huayco significa quebrada, barranco, torrentera o valle. Por tanto, es un término geomorfológico que denota el estado del relieve superficial terrestre, caracterizada por una profunda incisión del suelo que ha originado el paso sucesivo de un torrente o yocya. Esta quebrada, valle o huayco es mensurable y se puede medir su longitud, profundidad, ancho y la pendiente. La causa de la formación del huayco es por efecto erosivo de la yocya, es decir, el paso de la corriente de agua producto de una lluvia repentina con características torrenciales origina avalanchas de lodo mezclada con piedras, gravas, arenas y limos. A su paso va socavando el suelo, va profundizando y ensanchando cada vez que ocurre. Este fenómeno es conocido por el hombre andino con el nombre de yocya, que significa torrente o flujo torrencial. Lógicamente, la yocya o flujo torrencial tiene una magnitud, una intensidad, una velocidad, una carga de determinado volumen y de composición heterogénea en su naturaleza y tamaño de los fragmentos. Otros conceptos obsoletos. Longitud del perfil del litoral peruano es de 2.795,99 kilómetros. Dato actualizado en base a la suma de las longitudes de los litorales de los 10 departamentos de la vertiente occidental de los Andes. El perímetro del Perú es de 9.395,3 kilómetros. Del mismo modo, actualizando en base a la longitud limítrofe de los 9 departamentos fronterizos,
y la longitud del litoral rectificado. No existe nieves perpetuas. Lo que se observa en la Cordillera Blanca y otras cordilleras no son nevados ni son eternos, son glaciares o hielo cristalizado que persisten por cierto tiempo. Las pampas de Junín y las del Collao no son mesetas, son llanuras altoandinas, altipampas o llanuras intramontañosas. La costa peruana no es un desierto, son zonas áridas, pero densamente poblada y de mucho dinamismo económico y social. No es verdad, si en Chala está en verano, en el Ande está en invierno. Todo el Perú está en verano o en invierno. Lago y laguna no son sinónimos, son conceptos distintos. La masa de agua rodeada de tierra, sea grande, mediano o pequeño, es lago, mientras la laguna significa vacío. Cono aluvial, mal denominado abanico aluvial, no es un instrumento para ventearse, es el relieve formado por el depósito aluvial que adquiere la forma de un semicono, cuya base está en la desembocadura del río y su vértice en la parte donde el valle se angosta. El proceso de meteorización no es sinónimo de intemperismo. Huascarán tiene 6.746 metros sobre el nivel del mar, no 6.768 como dicen los textos. El río más largo del planeta ya no es Nilo, es el río Amazonas. Con el descubrimiento y la precisión del punto de origen del río Amazonas, se incrementa su longitud en aproximadamente 740 kilómetros, con lo que el Amazonas se convierte en el río más largo y caudaloso del planeta, con 7.020 kilómetros, y pasa a liderar el ranking de los 10 ríos más largos del mundo, quitándole el puesto al río histórico Nilo, que tiene 6.825 kilómetros, seguido por Yangtze, 6.380 kilómetros, Mississippi, 6.270 kilómetros, Amarillo, Hwanghae, 5.464 kilómetros, Obi, 5.410 kilómetros, Amur, 4.410 kilómetros, Congo, 4.380 kilómetros, Lena, 4.260 kilómetros y Mackenzie, 4.240 kilómetros. Carácter científico de la geografía. La aparición del cuerpo de conocimientos geográficos más o menos sistematizados se remonta a la Jonia asiática, siglos 7 y 6 a.C. En las centurias posteriores, con interfaces de estancamiento, continuaron con la sistematización y avances notables con el aporte individual o colectivo, Escuela de Alejandría, de destacados estudiosos. Eratóstenes, siglo II y 3 a.C. Estrabón, Ptolomeo, siglos I y II de nuestra era. Posteriormente contribuyeron los musulmanes, siglos 7 y 8. El Renacimiento, siglos XV y XVI. La moderna, siglos XVIII y XIX. La contemporánea, siglo XX. Y la geografía del futuro, siglo XXI. Bases filosóficas de la geografía. La geografía tiene su origen conjuntamente con la filosofía, la astronomía, la matemática, la física, entre otras especialidades. Los geógrafos jónicos de la antigua Grecia eran al mismo tiempo astrónomos, filósofos, físicos, matemáticos y geógrafos. La geografía, como ciencia de relación entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, aborda ambos campos. La naturaleza tiene su basamento filosófico en el materialismo dialéctico y las ciencias sociales en el materialismo histórico. La geografía, por su carácter integrador, es una ciencia de interrelación,
Analiza de manera holística y de manera unitaria a todos los elementos bióticos, abióticos y antrópicos. La geografía tiene que conocer los aspectos de las ciencias naturales mediante la geografía física, que estudia los elementos naturales como sistema, la litosfera, hidrosfera, atmósfera y la biosfera. Estos tópicos son analizados con la óptica de la dialéctica de la naturaleza. El positivismo como fundamento filosófico y metodológico de la geografía tradicional se manifiesta cuando reduce la realidad al mundo de los sentidos, esto es, en circunscribir todo trabajo científico al dominio de la apariencia de los fenómenos. Así, para el positivismo, los estudios geográficos deben reducirse a los aspectos visibles, mensurables y palpables de la realidad. El fundamento filosófico de la geografía ha sido sentada por Immanuel Kant, 1724 a 1804, profesor de geografía física en la Universidad de Königsberg, quien proporcionó el fundamento filosófico a la geografía al incluirla dentro del contexto de la filosofía contemporánea de la ciencia y al precisar que existen tres formas diferentes de organizar el conocimiento. Una de estas es clasificar los hechos en grupos según la clase de objetos estudiados. Las disciplinas que estudian estas categorías son las ciencias sistemáticas. Así, por ejemplo, la botánica estudia las plantas, la geología estudia la corteza terrestre. Pero este enfoque no agota la realidad. Una segunda forma de estudiar y organizar los hechos es atendiendo a sus relaciones en el tiempo, tal y como lo hacen las ciencias históricas. Y por último, existe un tercer modo de organizar las cosas, ordenándolas tal y como se asocian en el espacio. Este es el dominio de las ciencias geográficas. De esta manera, Kant le confiere a la geografía un lugar entre las ciencias. Estebanes, 1992. Posición apoyada por Alfred Hettner y Richard Hartshorne. Sin embargo, la división tripartita de las ciencias planteada por Kant ha sido cuestionada por el desarrollo de la geometría no euclidiana y de la teoría de la relatividad. Son muchos los geógrafos que no admiten la separación del tiempo y el espacio, por ser omnipresentes en un hecho geográfico. Por ejemplo, para analizar un paisaje cultural se tiene en cuenta los procesos actuales durante el tiempo de su construcción. Así como los historiadores no pueden abstraer la dimensión espacial en su análisis de los hechos en el tiempo. Jesús Mosterín, 1997, en su exposición sobre racionalidad, teoría y ciencia, expresa que la racionalidad intelectual es reconocer la verdad o la realidad con claridad. Bases científicas de la geografía. Los conocimientos de cualquier disciplina adquieren carácter de ciencia cuando están sistematizados, tienen un objeto de estudio, están basados en leyes o principios y tienen una metodología de investigación. Pues la geografía cumple con todos estos requisitos. A. Objeto de estudio. Espacio social. El espacio es material. Como tal, tiene un conjunto de atributos geofísicos, mensurables, palpables y perceptibles en sí mismas. No dependen de lo social. Vale decir que sus características naturales, de cuya existencia y dinámica no responden a la sociedad. Sin embargo, se transforman en sociales en la medida en que la sociedad los incorpora a su economía, a su interés y la satisfacción de sus necesidades. El espacio es social, como producto del trabajo, material de una sociedad, con concepción ideológica y desarrollo cultural tecnológico. Por lo tanto, es un testimonio.
atestigua sobre un momento de un modo de producción por la memoria de un espacio construido, de las cosas fijadas en el paisaje creado. Así, el espacio es una forma durable que no se deshace paralelamente al cambio de los procesos. Al contrario, algunos procesos se adaptan a las formas preexistentes, mientras que otros crean nuevas formas para insertarse en ellas. En conclusión, el objeto de estudio de la geografía es el hombre en relación a su entorno, única disciplina que trata lo social y lo natural de manera unitaria para construir el espacio social, escenario cotidiano del hombre. B. Sistematización de conocimientos geográficos. Todo conocimiento científico está sistematizado. Los conocimientos geográficos también están sistematizados, ordenados y clasificados según las áreas, geografía física y geografía humana. Geografía física. En su sentido amplio, estudia todos los objetos naturales, tanto los inanimados como los animados. En su sentido restringido, se limita al estudio de los elementos naturales abióticos o inanimados como subsistemas. Geografía humana o geografía de la población. En sentido más amplio, geografía social. Abarca ciertos aspectos de etnografía, antropología social y cultural, razas, lenguas, religiones y a partir de mediados del siglo pasado, ciertos temas sociales y económicos, como las actividades económicas o el problema del subdesarrollo, forman parte del interés de la geografía humana. C. Principios o leyes. La geografía como ciencia natural y social a la vez aplica las leyes universales, las leyes generales y específicas de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. Sin embargo, tiene sus propios principios y metodologías, las que explican los procesos y las relaciones espaciales de la sociedad y los elementos de la naturaleza o del geosistema. El materialismo dialéctico e histórico es el método científico universal aplicable a todas las ciencias. La dialéctica es ciencia y método. Como ciencia, trata de las leyes más generales de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento humano. La geografía se ocupa de las relaciones e interacciones de la sociedad con la naturaleza, de la relación del binomio hombre-tierra. Principio de localización y de extensión. Considera que todo hecho humano, actividad económica o fenómeno geográfico es posible de ser ubicada y delimitada en un espacio concreto de la superficie terrestre. Así como la historia ubica los hechos sociales en el tiempo, la única ciencia que determina su ubicación de estos hechos en el espacio, precisando su situación, posición, extensión, delimitación y accesibilidad al lugar, es la geografía. Por eso, este principio es exclusivo de esta ciencia que la hace sui generis. Principio que ha sido enunciado por el geógrafo alemán Federico Ratzel. Ninguna investigación ni estudio geográfico sería consistente si no se parte por desarrollar este principio. Principio de conexión o ley de la unidad. El principio de conexión fue enunciado por el geógrafo francés Jean Brunes, quien considera que nuestro planeta Tierra es un todo orgánico en la que sus elementos y sus atributos se hallan en múltiples relaciones, acciones, reacciones e interdependencias. Los hechos de la realidad están íntimamente relacionados entre sí y deben estudiarse en sus múltiples conexiones. Es lo que dice Brunes en 1964. Es decir, todos los elementos de la superficie terrestre y todos los lugares se interrelacionan.
A pesar de que según el principio de individualidad, cada lugar tiene un aspecto que le es propia y que no se reproduce de modo igual en otro lugar, según Roberts Moraes en 1995. Esta ley o principio de la unidad terrestre sostiene que la Tierra es un todo, que solo puede ser comprendido en una visión de conjunto, holístico y como un sistema. Por ello, la dialéctica no considera a la naturaleza como un conglomerado casual de objetos y fenómenos, desligados y aislados unos de otros y sin ninguna relación de dependencia entre sí, sino como un todo articulado y único, en el que los objetos y fenómenos se hallan orgánicamente vinculados unos a otros, dependen unos de otros y se condicionan los unos de los otros, según Stalin. El método dialéctico y sistémico se ajusta bien al análisis geográfico, afianzando la visión holística del mundo como ente único y orgánico. Principio de actividad o la ley del movimiento y del cambio. El principio de actividad fue enunciado por el geógrafo francés Jean Brunes, quien considera que todo lo que está a nuestro alrededor está en constante movimiento, todo crece y decrece, desde las partículas minúsculas hasta sus gigantescos cuerpos. Los hechos geográficos, físicos o humanos son hechos en perpetua transformación y deben ser estudiados como tales. Eso lo dice Brunes en 1960. Movimiento que obedece a un conjunto de energías: energía tectónica, energía solar, gravitacional y otras de la geodinámica externa, los que generan múltiples procesos concatenados de causa a efecto, sucesión de fenómenos y hechos a lo largo del tiempo infinito. Todo movimiento genera un cambio cuantitativo y cualitativo. Este rasgo en el método dialéctico es la segunda característica del materialismo dialéctico. Se entiende que, por oposición a la metafísica, la dialéctica no considera a la naturaleza como algo quieto e inmóvil, estancado e inmutable, sino como algo sujeto a perenne movimiento y a cambio constante, como algo que se renueva y se desarrolla incesantemente. Donde hay siempre algo que nace, se desarrolla y algo que muere y caduca, según Stalin. Así es, todo nace, crece, se desarrolla y tiene un final al cumplir su ciclo. Se reinicia el proceso, como el ciclo geológico, ciclo hidrológico, ciclo biológico, etc. Principio de causalidad. El principio de causalidad fue enunciado y aplicado ampliamente en su obra de Alexander von Humboldt, lo que conllevó a mayores progresos de la geografía durante el siglo XIX. En la explicación geográfica se buscan el porqué de los hechos o las causas múltiples de estos cambios y movimientos. Se interpretan los hechos presentes para proyectarse a los efectos futuros. En otras palabras, no hay que satisfacerse con el examen de un fenómeno sin remontarse a las causas que determinan su extensión y sin investigar sus consecuencias. El geógrafo es el único científico que aplica al mismo tiempo a conocer la distribución de los fenómenos superficiales, físicos, biológicos o económicos, a discernir las causas de esta distribución, refiriéndola a leyes generales y a investigar sus efectos. Eso lo dijo Martonnet en 1964. Un efecto es causa de otro proceso, que después va a tener otros efectos. De esta manera, las consecuencias son múltiples, complejas y concatenadas. Ley de la contradicción. Esta ley universal de la unidad de los contrarios en las cosas y atributos
es considerada como ley de la esencia o núcleo de la dialéctica, ley aplicada no solamente en filosofía, también en el análisis de los problemas y conceptos geográficos. Se utilizan frecuentemente al abordarse los temas tanto geofísicos como sociales. Así, por ejemplo, se habla contradictoriamente de valles, montañas, frío, calor, este, oeste, clima árido, clima tropical, población urbana, población rural, clase pobre, clase rica, gobierno democrático, gobierno dictatorial, paz, guerra, poblado, despoblado, y entre muchos otros, y así se comprende mejor. El sentido científico de las cosas se entiende solamente considerando las contradicciones internas y externas de las cosas. De acuerdo con el punto de vista de la dialéctica materialista, los cambios en la naturaleza se deben principalmente al desarrollo de las contradicciones internas en la naturaleza. Los cambios en la sociedad se deben principalmente al desarrollo de las contradicciones internas en la sociedad, es decir, la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, la contradicción entre las clases y la contradicción entre lo viejo y lo nuevo. El desarrollo de estas contradicciones impulsa a la sociedad hacia adelante y provoca el reemplazo de la vieja sociedad por una nueva. Las causas externas constituyen la condición de los cambios y las causas internas la base de los cambios, y que las causas externas actúan a través de las causas internas, según Tung, 1967. En realidad, ningún concepto, ningún proceso, tanto en las cosas como en el pensamiento, tendría sentido si no coexisten la unidad de los contrarios. Principio de geografía general. Conocido también como principio de analogía o de coordinación. Fue sostenida por Carl Ritter y por Paul Vidal de la Bleiche. Se puede formular del modo siguiente. El estudio geográfico de un fenómeno supone la preocupación constante de los problemas análogos que pueden mostrarse en otros puntos del globo, según de Martone en 1964. Es decir, la diversidad de los lugares solo puede ser apreciada y entendida por la contraposición o comparación de las individualidades de cada lugar. Implica que todo estudio geográfico debe considerar las analogías y las diferencias múltiples que tienen los fenómenos o los hechos de cualquier parte del geosistema regional o local. Aplicando este principio, Humboldt y Richter lograron unir la geografía regional con la geografía general, que por mucho tiempo estuvieron separados manteniendo la dicotomía clásica. D. Método sistémico en geografía. La palabra sistema no es nuevo en nuestro acervo cultural. Newton concibió al sistema solar. Los economistas nos hablan de los sistemas económicos, los biólogos de los sistemas vivos, los médicos de los sistemas fisiológicos humanos, los urbanistas de los sistemas de transporte, etc. Que sería muy largo enumerar la presencia del término sistema en la literatura de muchas disciplinas. Para muchos, como Claudio Tart Navarra, el término sistema tiene una resonancia científica que marca una etapa de discusión en el ámbito cultural y muchas veces queda como palabra clave para explicar y entender las ideas fundamentales de la complejidad de los sistemas naturales y artificiales de nuestro entorno. En geografía, según Harvey, de manera empírica, los geógrafos han hecho uso considerable de la noción de sistema desde que apareció la disciplina. Aunque los conceptos sistémicos son muy antiguos, han tenido que mantenerse en los márgenes del interés científico. El énfasis actual sobre los sistemas como explícito de análisis forma parte de un cambio general desde el estudio de situaciones muy sencillas, de pocas interacciones, a situaciones con interacciones entre muchas variables, según Harvey, 1983.
El carácter científico del concepto y de análisis de sistemas se logra en base a la Teoría General de los Sistemas, TGS, sostenida y difundida por Ludwig von Bertalanffy en 1947. Conforme va evolucionando el pensamiento sistémico, vienen planteándose el sistema como enfoque y como metodología. Se habla del enfoque sistémico cuando se visualiza con mayor interés a las cosas como sistema, pero al mismo tiempo se dice método sistémico cuando se utiliza este enfoque como la manera de abordar, analizar, investigar y explicar sobre los fenómenos, cosas y problemas. El autor de esta teoría dice que un sistema puede ser definido como un complejo de elementos interactuantes. Interacción significa que elementos P o en relaciones R, de suerte que el comportamiento de un elemento P en R es diferente de su comportamiento en otra relación R. Si los comportamientos en R y R no difieren, no hay interacción, y los elementos se comportan independientemente con respecto a las relaciones R y R, según Bertalanffy 1986. Su aplicación de este enfoque o método paradigmático ha sido generalizada en las ciencias naturales, en las ciencias sociales y en las ciencias puras, por lo que la geografía no podría estar ausente. Evolución histórica del pensamiento geográfico. Geografía prehistórica. Desde la existencia del hombre primitivo sobre la faz de la Tierra hasta la aparición de las primeras civilizaciones, se conoce como la geografía prehistoria o geografía primitiva, seguido por la geografía antigua, Edad Media, moderna y contemporánea. La geografía antigua o tradicional. Después de la revolución agraria, llamada también primera ola, compuesta por culturas completamente distintas, según Toffler 1981, durante largos milenios la sociedad ejerció su absoluta soberanía. La población del planeta podría haberse dividido en dos categorías, los primitivos y los civilizados. Los primeros marginados de la revolución agrícola formaban pequeñas bandas o tribus, subsistían de la caza y la recolección de frutos. Los segundos estaban ligados al suelo. Donde quiera que surgió la agricultura echó raíces de la civilización, tales como China, India, Grecia, Roma, Azteca e Inca. Las civilizaciones nacieron y murieron, lucharon y se fundieron en interminable y polícroma mezcla. Sin embargo, para todas ellas, la tierra, suelo, era la base de la economía, vida, la cultura, la estructura familiar y la política. Existió la división del trabajo y surgieron unas cuantas clases y castas, una nobleza, un sacerdocio, guerreros, hilotas, esclavos o siervos, según Toffler en 1981. Los chinos desarrollaron la ciencia geográfica y la cartografía con tal independencia de la cultura occidental. Ellos, entre el siglo II y III de nuestra era, ya contaban con una completa descripción geográfica de sus dominios. En sus mapas figuraban ciudades, ríos, lagos, volcanes y la muralla china. A ello se debe la división rectilínea en cuadrícula para localizar los lugares, la correcta orientación de los puntos cardinales, medida de distancias, las altitudes, entre otros, alcanzando cierto nivel científico. Los griegos son los que aportaron con mayor conocimiento cartográfico y geográfico, en la que destacaron los geógrafos jónicos, como Anaximandro, Hicateo, Aristóteles, Parménides, entre otros. Ellos no solamente demuestran la redondez de la Tierra, sino que con Eratóstenes, alrededor de 230 años antes de Jesucristo, llega a medir sus dimensiones. Examina cuestiones hidrográficas y climatológicas, continuidad de los océanos, teoría de las zonas climáticas, origen de los ríos y de sus crecidas, principalmente de las del Nilo. Con lo descrito,
Se observa que la geografía regional y descriptiva es mucho más humana, más atenta a la etnografía, a las migraciones de los pueblos, a las costumbres y a las instituciones, mientras que la geografía general es más física, más exacta, por lo menos se preocupa más de la precisión matemática, según Martoné, 1964. Resumiendo, la geografía antigua, clásica o tradicional se caracteriza por a. Ser una geografía descriptiva, basada en la conceptualización etimológica de la geografía, conceptuación que tuvo su vigencia hasta el último tercio del siglo XIX y en muchos lugares hasta la actualidad. B. Ser una geografía empírica, basada en la observación, percepción, conocimiento sensorial y descripción de los aspectos visibles de la realidad, por lo tanto, basado en los conocimientos populares y folclóricos. C. La geografía antigua está más ligada a los avances de la astronomía. Así, los geógrafos jónicos demostraron la redondez de la Tierra basándose en las consideraciones astronómicas. D. Era una geografía coreográfica. Los progresos de la geografía antigua estuvo relacionado a los acontecimientos políticos, guerras, viajes, nuevas conquistas y los avances de otras ciencias. E. El dualismo de la geografía regional y geografía general se mantuvo durante la época antigua, hasta que Humboldt y Ritter fusionaron estas dos ramas de la geografía. F. La geografía antigua tradicional es nomenclaturista y memorista, registra nombres de lugares, ríos, volcanes, productos, entre muchas otras cosas, hecho que conduce a la memorización sin sentido y al aburrimiento del estudiante. G. La geografía antigua es eurocentrista, alienante y hegemónica por muchos siglos. A pesar de una fuerte crítica a esta geografía tradicional, eurocentrista, alienante, con contenidos y enseñanzas ajenas a nuestra realidad, la hegemonía de imposición de formas de vida alienante aún sigue vigente en el sistema educativo peruano y latinoamericano. H. La geografía tradicional es enciclopedista y neutra, abarca gran multiplicidad de conocimientos intrascendentes, insignificativos e inútiles al tratar los aspectos astronómicos, geológicos, meteorológicos, entre muchos otros conocimientos de otras disciplinas sin relacionar con el hombre, sin ideología ni política definida que contribuya a camuflar los problemas de las realidades concretas. Y la geografía antigua es conservadora, reaccionaria y domesticadora, apegado al sistema caduco, mantenedora del sistema de explotación, de dominación y del orden de las cosas establecidas, resistente al cambio. El hombre actúa como un robot, imita y repite las influencias foráneas. Los objetivos de la geografía antigua en el mundo griego por espacio de unos 8 siglos estuvieron interesados a la descripción coreográfica de nuevos espacios conocidos y al análisis reflexivo que culmina con la escuela de Alejandría y las obras de Eratóstenes, más tarde con las obras de Ptolomeo y Estrabón. Los contenidos. El interés por el estudio de la Tierra como un astro fue una de sus grandes preocupaciones, cuyo objetivo primordial era saber sus atributos, forma, dimensiones, tamaño y sus movimientos, del que surge la geografía, astronomía o matemática. La representación gráfica de la Tierra, de las regiones y de los países o nuevos espacios descubiertos ha sido materia del desarrollo de la cartografía. Ptolomeo era, al mismo tiempo, geógrafo, astrónomo y cartógrafo. La descripción de los fenómenos naturales que ocurren en la superficie terrestre o marítima dio origen a la geografía física. Prestaron mucho interés por el origen de los cosmos y la narración de los mismos relacionando con la mitología griega, del que surge la cosmología y la cosmogonía, según Villard-Valentin, en 1983. La geografía científica aparece en la Jonia asiática, en los siglos 7 y 6 a.C. Geografía de la Edad Media, desde el siglo VI hasta el siglo XV.
Durante la Edad Media, prácticamente casi todas las ramas científicas y culturales se han estancado por muchos siglos. Las sociedades medievales fueron obnubilados por la religión cristiana y musulmana. El conocimiento geográfico en las sociedades europeas se vio interrumpido con la decadencia y desaparición del Imperio Romano de Occidente en los años 476 de nuestra era, quedando bajo la influencia cosmográfica religiosa en la que la Tierra se representaba como un disco circular y los continentes África, Europa y Asia se emplazaban en forma de T, con el ombligo en Jerusalén. El silencio geográfico significó un periodo de eclipse hasta de retroceso, una decadencia completa de la geografía general. Los árabes fueron los únicos que conservaron el fuego sagrado y todavía se manifestó entre ellos cierta actividad geográfica descriptiva, según de Martonnet en 1964. Fue un periodo estacionario, lejos de avanzar en la concepción científica del mundo y su adecuada representación cartográfica ya iniciada por los griegos, retroceden a la concepción de la Tierra en forma de disco, tal como concebían los geógrafos jónicos, según Chancos, 1997. El significativo aporte cartográfico de la Edad Media son las cartas portulanas, mapas detallados de litorales y de los puertos, mediante un minucioso sistema de rosas, de vientos y de rumbos que se cruzan por sobre todo el mapa. Fueron confeccionados por los almirantes y capitanes de la flota genovesa en la segunda mitad del siglo XIII. El ejemplo más antiguo que se conserva es el llamado Carta de Pisa. La fama de las cartas portulanas alcanzó su cumbre con la obra de una familia de judíos catalanes que vivió en Mallorca a fines del siglo XIV, según Raïs en 1965. Ellos elaboraron el Atlas catalán en 1375, convertido en una especie de mapa mundi. El Renacimiento geográfico, desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. El Renacimiento por convención se inicia con la caída de Constantinopla en 1453. El renacimiento de la geografía, según el geógrafo español Vilá Valentí, responde, como en otras disciplinas singularmente en las humanísticas, a su sentido etimológico. Es un renacimiento, un volver a surgir, un volver a nacer, información y conceptos del pasado. El renacimiento de la geografía ha sido posible a los hechos siguientes: el desarrollo de la cartografía y la coreografía, al nuevo hallazgo de la geografía de Ptolomeo, a los progresos de las ciencias auxiliares a la geografía, a los descubrimientos de nuevos espacios, entre otros hechos. El contenido geográfico en el Renacimiento. Desde la antigüedad, la visión de la Tierra estuvo planteado dualmente. Por un lado, el enfoque matemático, puramente astronómico y cartográfico, en la que los aspectos humanos estaban totalmente ausentes. En esta línea figuran las obras de Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Eratóstenes, Hiparco, Ptolomeo, entre otros. Por otro lado, el geógrafo Estrabón, entre otros, cultivaban el enfoque descriptivo de la coreografía o geografía regional, ligado a la historia y a la etnografía. Estaba centrado en la atención solo en los aspectos humanos y en aquello que tiene significado para el hombre. Capel, Ortega, 1982. Que también mostraban la despreocupación por las causas de los fenómenos naturales que directa o indirectamente tienen relación con el hombre. En el Renacimiento, el progreso de las ciencias auxiliares de la geografía y la ciencia en general, como la física, la química, la biología, la astronomía, entre otras, estimularon en el renacer de la geografía. Conforme iban profundizando las áreas de investigación, iban delimitándose el contenido temático o el campo de interés de la geografía en 4 aspectos fundamentales: geografía astronómica o matemática, cartografía,
geografía física y la geografía coreográfica. La geografía, en definitiva, se divorcia progresivamente de las disciplinas matemáticas y el geógrafo se identifica con las tareas coreográficas de descripción de países y regiones. Con respecto a la orientación y el contenido de la geografía en la época renacentista y post-renacentista, Villard-Valentin señala la neta separación de la astronomía, que se va configurando como una disciplina de destacada originalidad por sus observaciones, planteamientos y procesos y análisis. De esta manera se inicia un movimiento de redefinición de contenidos de la geografía que culminará 3 siglos después, cuando su campo de estudio quede circunscrito concretamente a la superficie terrestre. Villard, 1983. Las materias pueden ser las mismas que de la geografía antigua, pero con características diferentes. De esta manera, los contenidos temáticos estaban concentrados en 4 partes. A. Geografía astronómica o matemática. B. Cartografía. C. Geografía física. Y D. Geografía coreográfica. Bernat Barenio, 1621 a 1650. O Bernat Baring fue un gran geógrafo alemán, considerado el fundador de la geografía científica, por estudiar la conexión causal de los hechos geográficos de acuerdo con una sistemática trazada de antemano. B. Barenio consideró la geografía como una disciplina independiente con fines y métodos propios y estableció la división de su campo de estudio en 2 ramas básicas: geografía general o universal, de carácter sistemático, cuyo objeto serían los hechos y fenómenos relativos a la Tierra, y la geografía especial o coreográfica, equivalente a la posterior geografía regional. Según Barenio, la geografía es la ciencia matemática mixta que explica las propiedades de la Tierra y de sus partes. En su monumental obra, Geographia Universalis, 1650, o Geografía General, en la que explican las propiedades generales de la Tierra. Capel, 1980. Estas propiedades generales de la Tierra comprendían 3 aspectos: terrestres, celestes y humanos. De estos 3 aspectos prestó mayor interés a los celestes y terrestres. Para Barenio, los aspectos humanos eran secundarios y menos científicos, y que su concepción de la geografía es sobre todo la de una geografía en sus estudios sobre aspectos físicos. Capel, 1983. Por lo que se deduce que fue geógrafo físico, por lo menos así demuestra cuando elabora el contenido de su geografía general. Geografía moderna, siglo XVIII hasta el siglo XX. La geografía moderna se desarrolla en el marco del proceso de la Revolución Industrial, influenciado por factores ideológicos, políticos, sociales, científicos y otras circunstancias históricas que hicieron posible plantear y fundar la geografía moderna, con los siguientes hechos. A. Los viajes de exploración y acumulación de experiencias en el periodo de la Ilustración y en la primera mitad del siglo XIX cambiaron en lo cuantitativo y cualitativo la percepción del mundo en la sociedad occidental y europea. Aportaron nuevas evidencias empíricas, nuevas formas de interrogación sobre el mundo y propiciaron nuevas actitudes intelectuales ante la realidad. B. La expansión colonial europea y fundación de sociedades geográficas actuó como un factor de creciente interés social que contribuyó a crear un estado social de opinión favorable para este tipo de conocimientos. C. El desarrollo del moderno racionalismo impulsó en la geografía fortalecer en la identidad nacional que dará a la disciplina una función social y política con la consolidación del sentimiento nacional. D.
La elaboración de un proyecto conceptual y metodológico permitió esbozar el perfil de una geografía científica con la propuesta de geografía física de Humboldt y una geografía para la historia de Ritter. El reconocimiento institucional y comunidad geográfica de la geografía como una disciplina integrante del sistema educativo nacional en la escuela y sobre todo en la universidad como un campo de conocimiento específico. Ortega, en el año 2000. La geografía moderna aparece en Europa en una sociedad burguesa, de concepción mecanicista, en un periodo crítico para los postulados de la ciencia positiva imperante racionalista. La nueva disciplina se identifica con los objetivos imperialistas del capitalismo industrial, el nacionalismo burgués, la defensa de la ideología social burguesa frente a nuevas fuerzas sociales sostenida en el materialismo histórico marxista. Geografía científica. La geografía moderna es la geografía científica que va más allá de la geografía descriptiva, que se había ocupado solo hasta entonces de localizar las cosas, los seres y los fenómenos que se hallan o se producen en la superficie de la Tierra. Conocer hechos que se dan en los distintos lugares o regiones, saber qué temperatura, qué vegetales, qué tipo de viviendas, etc. La simple localización no podía darle carácter científico. Es necesario el estudio del conocimiento de las causas y la explicación del proceso de dichos eventos, según Coronas, en 1971. Previamente a la fundación de la geografía moderna, en el aspecto epistemológico y metodológico, contribuyeron algunos filósofos poniendo ciertas bases científicas de la geografía, como Kant. Immanuel Kant, 1724 a 1804. Filósofo, geógrafo prusiano, quien desde 1756 por espacio de 40 años dio clases de filosofía y geografía física en la Universidad de Königsberg. Kant era un geógrafo de salón. Sus apuntes lectivos se basaban principalmente en obras y libros de viajes antiguos y contemporáneos, tales como la Geographia Generalis de Varenius, la Histoire Naturale de Buffon y el Systema Naturae de Linneo, así como en artículos y publicaciones periódicas de varias sociedades académicas y científicas, según Graves, 1997. Kant interesó a los geógrafos por haber escrito acerca de la naturaleza del conocimiento geográfico visto desde la óptica filosófica y epistemológica, ya que en esa época los filósofos estaban interesados en sentar las bases y fundamentos del conocimiento para poder clasificarlos, debido a que existía en debate dos fuentes de adquisición del conocimiento mediante la experiencia, conocimiento empírico, y mediante un proceso de razonamiento, conocimiento racional. Descartes, en Francia, y Leibniz, en Alemania, eran partidarios de este tipo de conocimiento, subestimando el conocimiento experimental. Kant intentó reconciliar ambos métodos de adquisición del conocimiento expuesto en su obra Crítica de la razón pura, en la que considera que el conocimiento se deriva de las percepciones sensoriales, pero éstas necesariamente interpretadas por el marco referencial conceptual del hombre, que a su vez es producto del razonamiento sobre la experiencia sensorial. Fundadores de la geografía moderna. Decíamos que la obra magistral de Varenio marcó un hito en la historia de la evolución del pensamiento geográfico, sentó las bases teóricas, metodológicas y estructurales de la geografía. Coronas, 1971. Afirma que el trabajo de Varenius vislumbrará lo que va a ser la obra de Alexander von Humboldt, en 1769 a 1859, y Karl Ritter, en 1779 hasta 1850, quienes son considerados como los padres de la geografía moderna científica. Alexander von Humboldt, 1769 a 1859.
Enrique Alejandro de Humboldt, descendiente de una nobleza prusiana, nació en Berlín el 14 de septiembre de 1769. Sus primeros estudios los cursó en su tierra natal y sus estudios superiores las realizó en las universidades de Frankfurt, Göttingen y Hamburgo, en las especialidades de geología, mineralogía, botánica, física, química, anatomía, fisiología, historia y todos los aspectos de la geografía, convirtiéndose en un sabio naturalista, cosmógrafo y viajero por el mundo. El 5 de junio de 1799 parte del puerto La Coruña en la corbeta Pizarro hacia América. El valioso aporte científico y metodológico de Humboldt es enorme. Para Humboldt se trataba de una disciplina entendida como la descripción física del globo, según Ortega en el año 2000. Fundó los métodos de observación de casi todas las ramas de la geografía física. Propuso el empirismo raciocinado, esto es, la intuición a partir de la observación. Generalizó el empleo del barómetro para la determinación de altitudes, cortes y cálculo de altura media para caracterizar el relieve. Trazó el primer mapa de isotermas y mostró los contrastes que existen entre las costas orientales y occidentales. Creó la geografía botánica, que es fitogeografía, basada en la fisonomía de las plantas y sus relaciones con el suelo y el clima. Fue el primero en limitar el campo de acción de la geografía y aplicar los dos principios esenciales que hacen de la geografía una ciencia original, el principio de causalidad y el principio de geografía general. Martoné, 1964, dice: con la aplicación de este principio produjo el derrumbamiento definitivo de la valla que separaba la geografía regional de la geografía general. Con el acercamiento y entendimiento de estas dos ramas surgió la geografía moderna. Martoné, 1964. Humboldt entendía la geografía como la parte terrestre de la ciencia del cosmos, esto es, como una especie de síntesis de todos los conocimientos relativos a la Tierra. Tal concepción refleja en su definición del objeto geográfico, que sería la contemplación de la universalidad de las cosas, de todo lo que existe en el espacio concerniente a sustancias y fuerzas, de la simultaneidad de los seres materiales que coexisten en la Tierra. Cabría al estudio geográfico reconocer la unidad en la inmensa variedad de los fenómenos, descubrir por el libre ejercicio del pensamiento y combinando las observaciones la constancia de los fenómenos en medio de sus variaciones aparentes. De esta forma, la geografía sería una disciplina eminentemente sintética, preocupada por la conexión entre los elementos y buscando a través de esas conexiones la causalidad existente en la naturaleza. Robert, 1995. A Humboldt se le considera el fundador de casi todas las ramas de la geografía física, de la geografía botánica, geografía climatológica, geografía de los mares, entre otros. Carl Ritter, 1859 a 1979. Erudito, historiador, filósofo y catedrático de geografía en la Universidad de Berlín, con gran prestigio académico. Contó, entre otros, sus alumnos a Marx y a Reclus. Tuvo relación con el pedagogo Pestalozzi, quien influyó en su concepción de la ciencia geográfica. Ritter, sin descuidar el espacio físico del geosistema, lo consideró a la Tierra como escenario en que se desenvuelve la vida del hombre, afirmando que entre los fenómenos naturales y las actividades humanas hay una marcada relación, una solidaridad armoniosa, y que si la Tierra es el cuerpo de la humanidad es el alma de la Tierra. Coronas, 1971.
Dicho en otros términos, la Tierra para Ritter es el teatro de la actividad humana. El hombre desempeña en ella el mismo papel que el alma en el cuerpo. Martoné, 1964. El mérito de Ritter está en haber sentido y formulado netamente los principios que Humboldt había aplicado. Los aportes de estos dos sabios fueron complementarios, fijaron los principios de la geografía moderna: localizar, explicar, comparar y relacionar entre sí los fenómenos de diverso carácter que ocurren en la superficie terrestre. Ritter se ocupó de estudiar la organización del espacio, el cómo y por qué el espacio se estructuraba de una manera y no de otra. Afirmaba: cuanto más avanzamos en el conocimiento de la distribución espacial en la superficie del globo terrestre y cuanto más nos interesamos, más allá de su orden aparente, en la relación interna de sus partes, más simetría y armonía descubriremos en él, y en mayor medida las ciencias naturales y la historia pueden ayudarnos a comprender la evolución de las relaciones espaciales. Con esta percepción de la estructura del espacio, estaba sentando bases de la geografía moderna, como el estudio del hombre en relación al medio en que vive. El principio de geografía general es el que mejor ha desarrollado que el principio de causalidad. En su principal obra, Geografía General Comparada, de 21 volúmenes, describe los continentes, entonces poco conocidas como Asia y África. Ritter opina del sistema natural como un área delimitada dotada de una individualidad. La geografía debería estudiar estas economías particulares y compararlos. Cada economía abarcaría un conjunto de elementos, representando una totalidad donde el hombre sería el principal elemento. La geografía, de acuerdo con la naturaleza y la historia del hombre, ha sido calificada por Vidal de la Blache como la expresión sorprendentemente de las relaciones del hombre con el suelo, de las influencias de la tierra en el desenvolvimiento de las sociedades. En conclusión, Humboldt y Ritter, ambos alemanes contemporáneos, fueron de la generación de la época romántica, influenciados por la filosofía idealista y el romanticismo alemán y el pensamiento de filósofos como Kant, Herder, Hegel, Schiller o Goethe. Salvat, 1982. Desarrollaron la geografía moderna sistematizando los datos obtenidos en el campo y en el gabinete que los condujeron a realizar obras monumentales con características de tratados temáticos de gran amplitud. La geografía de Ritter es regional y antropocéntrica, una tendencia clara de la geografía humana interrelacionada con el mundo físico exterior. El proyecto central de Humboldt es la creación de una nueva ciencia, la física del globo. Las ciencias naturales es el punto de partida de la geografía de Humboldt, geografía física. En cambio, para Ritter es la historia. Aunque ambos trataron de los dos aspectos, a partir de ello surgió la dualidad o la dicotomía de la geografía física humana. Ritter formó discípulos y forjó una escuela de pensamiento geográfico, sobre todo a partir del siglo XIX en Alemania y Francia, fue más perceptible que la de Humboldt. La geografía como ciencia sistematizada, a decir de Villard-Valentí, tiene una breve historia y un largo pasado, considerando que la geografía antigua o tradicional comprende los 25 siglos o más y la geografía contemporánea apenas un poco más de un siglo, en que aparece la geografía como un cuerpo de métodos y conocimientos con una cierta coherencia y un cierto rigor dentro del contexto de la ciencia contemporánea. Villard, 1983. Desarrollado y articulado por connotados geógrafos, tales como Ferdinand von Richthofen, 1833 a 1905, y Friedrich Ratzel, 1844 a 1904, en Alemania, Paul Vidal de la Blache, 1845 a 1918,
en Francia. William Davis, 1850 a 1934, en Estados Unidos, y Albrecht Penck, 1858 a 1945, en Inglaterra. Los contenidos de la geografía moderna. A. Geografía física. La geografía desde el punto de vista del contenido puede ser física o humana. La geografía física ha quedado reducido al estudio de los fenómenos naturales, en los que no interviene el hombre, con una notable sistematización de los conocimientos perfectamente observables, con métodos específicos, enfoques y conceptos científicos, como el caso de geomorfología, climatología y biogeografía. B. Geografía humana. Aparece como otra vertiente de la geografía. Ha sido sistematizado por los geógrafos alemanes, francés y otros, como Federico Ratzel, Jan Brunetz. La geografía humana se ha desarrollado gracias a los avances de otras ciencias sociales como la historia, la sociología y la etnografía. C. Geografía regional. La geografía desde la óptica de la extensión puede ser geografía general o universal, continental, nacional, regional y local. Es así como surge la geografía regional desarrollada principalmente por los geógrafos franceses dentro de la tendencia coreográfica. Las regiones son estudiados a más alto nivel de investigación universitaria, vía tesis doctorales y estudios monográficos. En este contexto, muchos geógrafos hacen estudios regionales. En el caso peruano, Pulgar Vidal realiza su tesis sobre las 8 regiones naturales del Perú, en analogía de las regiones naturales de Francia y de otros países. D. Cartografía temática. Es el desarrollo de la cartografía detallada que expresa los estudios profundos de temas específicos, sean de carácter física, humana, general, regional o local. En este sentido, la cartografía ha adquirido una gran importancia en el ámbito científico, educacional, civil y desarrollo nacional. La geografía moderna o la geografía nueva, en oposición a la geografía antigua, se caracteriza por tener un objeto de estudio definido. Estudia al hombre en relación estrecha con su entorno y sus relaciones con todos los elementos del geosistema del que depende para subsistir. Ser una ciencia aplicada, utilitaria para la humanidad, pues los conocimientos de los atributos de la naturaleza y las necesidades del hombre puede ayudar a resolver los problemas ambientales, sociales y económicos. Por eso es necesario educar al hombre para que pueda hacer uso de los recursos de manera racional y sostenible. Impulsar en la educación geográfica, porque es la ciencia que trata al estudio del hombre en relación al marco físico como espacio material. De esta relación resulta la situación ambiental. Ser una ciencia de organización espacial o ambiental de manera razonable. En otros términos, ¿para qué sirve la geografía? Sirve para organizar el espacio social confortable. La irracionalidad de la gestión espacial, venga de donde venga, merece una crítica reflexiva y cuestionadora. Ser una ciencia formativa, junto con la historia, fortalece la conciencia humana y el amor por su localidad, topofilia. Región o país, peruanidad. Lamentablemente, al desaparecer la asignatura de geografía e historia como ciencias independientes dentro del sistema curricular del Ministerio de Educación, ha dejado de cumplir con este objetivo tan importante para las futuras generaciones, quienes tienen que asumir el futuro reordenamiento territorial. El enfoque sistémico en el análisis geográfico. Concepción sistémica global.
El enfoque sistémico como método de análisis geográfico se aplica con mucho éxito. Nuestro planeta es un astro viviente constituido por un conjunto de elementos: atmósfera, hidrosfera, litosfera, biosfera y sociosfera o noósfera. Estos sistemas naturales y sistemas creados por el hombre interactúan permanentemente, dando origen al gran geosistema abierto. La estructura del geosistema está compuesta por un conjunto de insumos y energías que ingresan al geosistema, promoviendo los procesos geofísicos, geoquímicos, biológicos y sociales, que dará un resultado o producto que viene a ser los atributos contemporáneos de cada elemento y del geosistema global. A. Insumos y energías. El input o entrada al geosistema global está constituido por los materiales y energías que ingresaron originalmente y los que siguen ingresando actualmente. B. Elementos del geosistema. Son 5. Los principales elementos constituyentes del geosistema se encuentran formando capas envolventes, geoesferas: litosfera, hidrosfera, atmósfera, biosfera y la sociosfera. Este último subsistema es más complejo y moderno del geosistema, considerado como elemento superior, racional, pensante, gran modificador y organizador del espacio social. C. Procesos y relaciones. Desde su origen hace aproximadamente 4,5 millones de años y durante la evolución de la Tierra, se han producido complejos procesos geológicos, geofísicos, geoquímicos, magmáticos, volcánicos, tectónicos, geomorfológicos, edáficos, procesos biológicos, biofísicos, bioquímicos y procesos sociohistóricos. D. Salida o producto, output. A escala global, como resultado de los procesos geofísicos, geoquímicos, biológicos y antrópicos provocados por las energías solar, gravitacional, tectónico y fuerzas externas actuados a lo largo de la geohistoria. Los atributos contemporáneos del planeta son: forma geoidal, naturaleza opaca, dimensiones radio promedio del geoide, 6.371 kilómetros. Superficie del geoide, 510 millones de kilómetros cuadrados. Densidad media, 5,52 gramos por centímetro cúbico. Longitud media del meridiano, 40.008.518 kilómetros. Longitud del ecuador, 40.075.704 kilómetros. Diámetro terrestre, 12.756 kilómetros. Geomagnetismo. La Tierra se comporta como un gran imán. Posee 2 polos magnéticos y 2 campos magnéticos. Un campo interno, permanente y constante, que constituye el 92% del momento magnético, y un campo magnético externo, variable, que expresa el 8% del momento magnético. Su aplicación práctica es importante en la detección y exploración de los minerales férricos y estudios de paleomagnetismo. Campo geotérmico. En el interior de la corteza terrestre, la temperatura va aumentando cada vez que se profundiza, al que se conoce como el gradiente geotérmico, es decir, el número de grados Celsius que se eleva la temperatura al profundizar 100 metros. El número de metros con que se sube 1 grado Celsius se denomina grado geotérmico. Dinamismo terrestre. La Tierra, como cuerpo cósmico, realiza un complejo movimiento tanto a escala universal conjuntamente con el sistema solar como a escala planetaria a nivel interno y externo. El movimiento interno se refiere a la circulación del manto magmático,
al movimiento ascendente de los materiales volcánicos, movimiento de las placas tectónicas, movimiento sísmico, movimiento orogénico y transmisión térmica. El movimiento externo constituye la remoción en masa de los materiales sólidos, líquidos y gaseosos sobre la superficie terrestre, transportados por los agentes de la geodinámica externa. Los movimientos planetarios son movimiento de rotación, de oeste a este, en su propio eje, y gira los 360 grados en un día terrestre que dura 23 horas y 56 minutos, es decir, 15 grados de arco por hora. Su influencia en el hombre radica en originar el día y la noche, situación que determina en el horario laboral y los usos y costumbres del ser humano. Movimiento de revolución terrestre. Consiste en el movimiento en torno al Sol durante un año terrestre de 365 días, 5 horas y 48 minutos, a una velocidad de 30 km por segundo. Describe una órbita elíptica con un radio promedio de 150 millones de kilómetros. Este movimiento influye en la vida del hombre por el cambio de temperatura de las 4 estaciones. El movimiento de precesión. La orientación del eje terrestre hacia el Sol no es eterno. Al eje polar terrestre describe un círculo al desplazarse y dura 26.000 años. Este movimiento de los polos influye en las condiciones físico, geográfico y biológico de ambos hemisferios. Movimiento de traslación. Nuestro planeta se desplaza conjuntamente con el sistema solar en torno al eje galáctico de la Vía Láctea a una velocidad de 200 km por segundo y dura 225 millones de años en dar una vuelta. A su vez, la galaxia con toda la población estelar se desplaza hacia otras nebulosas a una velocidad de 210 km por segundo. Distribución de océanos y continentes. Nuestro planeta es un astro con 6 continentes y miles de islas, caracterizado por tener su corteza terrestre profundamente fracturado, con sistema de fallamientos, plegamientos y sobreescurrimientos, producidos por la orogénesis y epirogénesis. Los desgastes por fenómenos de origen externo han originado un relieve muy complejo de la superficie terrestre, como las cuencas hidrográficas, los sistemas montañosos, las llanuras de sedimentación, los valles, cañones, terrazas, entre otros. La masa de agua reposa en las grandes cuencas oceánicas, como el Pacífico, Atlántico, Índico y glacial ártico. Además, los miles de lagos, miles de ríos, de las cuencas hidrográficas, los glaciares polares y de montaña, las aguas subterráneas y el vapor de agua de las nubes forman parte de la hidrosfera. Un mundo orgánico. Desde la óptica biológica, la Tierra es el único planeta que ha desarrollado la vida orgánica de infinita variedad, tanto vegetal como animal, tanto a nivel macro como a nivel micro, así como en medio acuático, aéreo, terrestre y ambiente mixto. La enorme masa biótica se concentra en las zonas tropicales del mundo. Visión sistémica del Perú. La visión del Perú mediante el enfoque y método sistémico consiste en concebir al Perú como una totalidad, una unidad físico, biológico y social, cuyas entidades abióticas, bióticas y antrópicas se hallan en permanente relación e interacción, dando origen a grandes contrastes intrarregionales e interregionales en los aspectos climáticos, morfológicos, geológicos, edáficos, fitogeográficos y zoogeográficos, así como las grandes contradicciones sociales, económicas y culturales. El Perú está constituido por un complejo de sistemas naturales y culturales. Vale decir, es el resultado de una integración de sistemas, subsistemas y microsistemas, dispuesto de manera imbricada
y jerarquizada en estrecha relación con el macrosistema y suprasistema del que forma parte. Philipp Wagner dice: el sistema se concibe como un conjunto de variables interrelaciones, tal que en cada momento en el que una de ellas queda sometida a cierto tipo de cambio, se producen una serie de repercusiones sobre algunas o todas las demás variables integrantes del todo. Wagner, 1970. En virtud de ello, ninguna de las variables se puede subestimar en un análisis de problemas geoeconómicos sociales. Insumos y energías que ingresan al Perú. Insumos. La materia prima formadora del territorio peruano son los compuestos minerales, las partículas sólidas procedentes del cosmos. Actualmente, muchos de estos materiales siguen ingresando en forma de meteoritos, polvos cósmicos, aerolitos. Durante la evolución geológica del suelo peruano, ingresaron los materiales magmáticos que dieron origen a las actuales rocas ígneas intrusivas como el granito y rocas magmáticas volcánicas como el sillar de Arequipa. El batolito andino y costanero corresponde a las rocas intrusivas, las rocas volcánicas que cubren gran parte del flanco occidental de la cordillera de los Andes. Fueron cubiertos sucesivamente durante el proceso del tectonismo andino. Sobre las rocas volcánicas están modeladas las figuras zoomórficas, antropomórficas y fitomórficas de la meseta Marcahuasi, Huarochirí, Lima, el bosque de rocas de Guayllay, Junín, Cerro de Pasco, el santuario de Cumbemayo en Cajamarca, el bosque de piedras Sachapite y bosque de rocas de Paucara en Huancavelica y en muchos otros lugares del país. Actualmente los volcanes activos del sur peruano siguen incorporando materiales sólidos, líquidos, lavas y gases. La masa de aire que cubre el suelo peruano ingresa por la circulación de las corrientes aéreas, como el anticiclón del Pacífico Sur, los vientos alisios, los vientos ecuatoriales y otros vientos regionales. La masa de agua que tenemos en nuestro país proviene de la evaporación oceánica. Al formarse las nubes, estas son trasladadas sobre el territorio. Al condensarse, precipita en forma líquida, lluvia, en forma sólida, granizo o nieve, dando origen a los ríos, lagos y glaciares del Perú. Energías. La energía más importante que ingresa permanentemente es la solar. Esta energía es la fuente de todo género de vida. Es la dinamizadora de los procesos químicos, físicos, biológicos y sociales. El Perú es uno de los países más beneficiados de la energía solar debido a su localización en la zona ecuatorial. Por tal razón, lugares como Ica, Piura, Chosica, etc., son parajes que durante todo el año reciben una fuerte insolación. La energía solar en el futuro será la energía sana como alternativa de solución a los problemas contaminantes que originan los combustibles fósiles. La energía gravitacional es la fuerza permanente y omnipresente en todo momento y en todo movimiento de masa terrestre. La caída de la lluvia, de la llogya, de la masa sólida hacia el centro de la Tierra se debe a ella. La energía geotérmica está constituida por el calor proveniente del interior terrestre. Se manifiesta a través de las aguas termales y altas temperaturas de los materiales volcánicos. La energía tectónica es la fuerza terrestre que ocasiona los sismos y el vulcanismo, así como el surgimiento de las formaciones montañosas como los Andes. Es la energía de los plegamientos y fallamientos de la corteza terrestre del país. Las energías de la geodinámica externa, como hidráulica, eólica, biológica, etc., intervienen en la destrucción y construcción del relieve del suelo peruano. La energía humana, tanto del hombre nativo como la de los inmigrantes, con todo su bagaje cultural, tecnológico e ideológico,
constituye una fuerza físico-intelectual muy importante que interviene en la modificación del espacio geográfico y en las actividades económicas que en éste se producen. Elementos. Como todo geosistema, está compuesto por los 5 elementos básicos: litosfera o litomasa, hidrosfera o hidromasa, biosfera o biomasa, atmósfera o aeromasa, sociosfera o noósfera. A. La litosfera o litomasa. La capa cortical del globo terrestre es materia de estudio de la geología. La corteza terrestre del Perú forma parte del sistema montañoso de los Andes suramericanos, una de las orografías más modernas de espesor muy considerable, cuyas raíces se hallan a una profundidad de 60 a 70 kilómetros. El interés geográfico es conocer la epidermis terrestre del suelo peruano, los recursos minerales metálicos y no metálicos, el recurso suelo, sus características morfológicas, los fenómenos naturales que ocurren y el comportamiento de la geodinámica externa. Todo ello está relacionado con la sociedad peruana. B. Atmósfera o aeromasa. Es la masa de aire que cubre la litosfera peruana y la superficie del mar hasta las 200 millas marinas y hasta los 12 kilómetros de altitud. C. La hidrosfera. La masa de agua del Perú está concentrada en el mar peruano de 2.795.099 kilómetros de longitud y por un ancho de 370.400 kilómetros, es decir, 200 millas marinas. Abarca un espejo de agua de 1.035.638 kilómetros cuadrados, al que hay que restarle 27.000 kilómetros cuadrados que la Corte Internacional de La Haya ha cedido a Chile en el proceso de la delimitación del mar entre Perú y Chile. Además, se encuentran en los siguientes cuerpos de agua: las corrientes de aguas superficiales, los ríos, de los sistemas hidrográficos del Pacífico, Amazonas y Titicaca, que suman más de 1.000 ríos. Las aguas subterráneas, aguas termales, mineromedicinales, las aguas lénticas, constituidas por los lagos altoandinos, amazónicos y la napa freática. Los glaciares tropicales de alta montaña, entre las que sobresalen los glaciares de la cordillera Blanca, Waiwash, Pariacaca, Vilcanota, Volcánico, Carabaya, entre otros. Las aguas atmosféricas, que contienen las nubes, neblinas y la atmósfera. D. Biosfera o biomasa. En el Perú, el elemento biótico, tanto flora como fauna, son muy variadas, tanto en el medio acuático como en el medio terrestre, así como en los geosistemas Chala, Ande y Amazonía, que comprenden todos los pisos altitudinales. El 60% del territorio nacional está cubierto de bosque tropical. 84 de las 117 zonas de vida del mundo está en el Perú. La preservación y conservación de nuestro medio ecológico es tarea de todos. E. Sociosfera o noósfera. El marco físico territorial peruano está poblado por más de 30 millones de habitantes. Históricamente ha sido poblado por los preincas e incas, quienes organizaron el espacio geográfico y acondicionaron de acuerdo a su geovisión andina, su racionalidad y la necesidad social. Los invasores españoles destruyeron la cultura andina, diezmaron su población, iniciaron la sobreexplotación de los recursos naturales, originaron el desequilibrio ecológico. Durante la colonia y la época republicana, la clase dominante continuó con el saqueo irracional de los recursos naturales. El mal uso de la democracia por la clase dominante y por las cúpulas de los partidos políticos tradicionales corruptos condujeron al país por la pendiente del caos político y administrativo,
socialmente fragmentado, económicamente diferenciado entre pobres y ricos, con una pobreza extrema muy alta. Procesos y relaciones. Los procesos geofísicos, geoquímicos, biológicos y geológicos ocurren en las diversas capas de la geosfera peruana. Obedecen a las leyes naturales. Los procesos históricos, sociales, demográficos, económicos, políticos, culturales, obedecen a las leyes humanas. Son procesos dialécticos geohistóricos. En este conjunto de procesos o de acciones e interacciones, la sociedad chalaca, andina y amazónica se hallan en permanente relación con el medio físico regional respectivo. Esta relación se expresa a través de la producción económica, como dice Kelly y Kowalczyk, 1981 a 1984. Las condiciones naturales en las que vive la sociedad humana, el espacio en que se realiza la interacción directa entre esta y la naturaleza es el medio geográfico. Esta conexión entre la sociedad y la naturaleza se establece más que nada a través de la producción. La riqueza de la sociedad se crea mediante el trabajo que transforma y adapta la materia natural a las necesidades del hombre. Pero también cabe preguntarse, al estilo de Jan Tricard, ¿cómo influye el ambiente en el hombre? ¿El hombre está totalmente liberado de la influencia de las condiciones naturales? ¿De qué manera el hombre se integra a los ecosistemas y de qué manera se diversifica esta integración en función del espacio terrestre? Según Tricard, estas relaciones tienen lugar en el proceso de la extracción que efectúa el hombre sobre el ecosistema del que forma parte, mediante la utilización del aire, agua, suelo y minerales, y por las modificaciones que imprime voluntariamente o no a dichos ecosistemas mediante la actividad de la agricultura, ganadería, contaminación de todo tipo, entre otros. Producto salida, output. Es el resultado de la interacción de los elementos y los procesos geológicos, geofísicos, geoquímicos, biológicos y sociohistóricos expresados en las características actuales del territorio peruano. Vale decir, los atributos geoestructurales, morfológicos, edáficos, climáticos, flora y fauna, así como las características demográficas y culturales actuales. El producto de la relación multilateral entre los elementos naturales, culturales y el hombre es el resultado que se manifiesta en el estatus social, calidad ambiental, modo de producción y los atributos generales y particulares del geosistema peruano. Los atributos del Perú abordaremos como resultado del largo proceso evolutivo del planeta y con él el Perú. La ubicación geográfica del territorio peruano dentro del contexto sudamericano y del mundo es parte del producto del desarrollo de la interacción de las placas tectónicas y de la expansión de los fondos oceánicos, explicado en parte por la teoría de la deriva continental de Wegener, complementado posteriormente por la teoría de las placas tectónicas. La ubicación del Perú ha permitido tener ventajas comparativas desde el punto de vista geoestratégico y geopolítico con respecto a otros países vecinos, ventajas que se manifiestan en los siguientes hechos: ser un país ribereño, un país andino, un país amazónico. Somos un país con frente al mar más prodigioso del mundo por sus ingentes recursos ictiológicos, energéticos, mineros y turísticos. Por tener acceso natural con el resto de los países ribereños de los 5 continentes y formar parte del grupo económico más grande, los países americanos, asiáticos y australianos ubicados en la periferia de la cuenca del Pacífico. Por tener un acceso directo al continente blanco, Antártida, y formar parte de la Convención Científica y Geopolítica en el territorio antártico con los países que tienen el mismo derecho.
Por su ubicación en el centro del eje andino, permite contar con los recursos hidrológicos, glaciares tropicales, lagos de alta montaña y más de 1000 son los que constituyen un gran potencial hidroenergético. El Perú es un país polimetálico. El Perú es un país que forma parte de la gran cuenca internacional amazónica con megadiversidad biológica y ser pulmón del mundo. El relieve del suelo peruano ha sido producto de la tectónica andina. En 3 fases de levantamiento se formó los Andes. Después de cada levantamiento ha seguido el desgaste superficial remodelando el suelo peruano contemporáneo, cuyas características son presencia del sistema montañoso más largo y moderno del mundo, cuyo relieve presenta complejas unidades morfológicas. La formación de las 3 cuencas hidrográficas, cuenca del Pacífico, del Amazonas y del Titicaca. Emplazamiento de minerales metálicos en la corteza terrestre peruana que dieron origen a las regiones metalogénicas. La formación de pisos ecológicos, la variedad de climas y zonas de vida. La configuración del perfil del perímetro del continente de América del Sur actual se debe a la erosión de las aguas del mar y a la resistencia del tipo de rocas del litoral. La forma, la extensión y la longitud del perímetro del Perú han variado como consecuencia de la dinámica e interacción bélica con los países vecinos ocurridas durante los procesos de expansión y reducción en el transcurso de los periodos históricos del Tahuantinsuyo, virreinato o colonialismo y de la República, determinados mediante los tratados limítrofes internacionales, en las que el Perú ha perdido terreno sistemáticamente, cediendo extensas áreas a Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile. Como producto final relativo del geosistema peruano, se concluye en la situación socioeconómica del Perú, una situación por la que se le califica como país subdesarrollado, semicolonial, neocolonial, en vías de desarrollo del tercer mundo, explotado, dependiente, etc. Sea cual fuera el calificativo que le corresponde, que es discutible, lo cierto es que constituimos un país dependiente, atrasado, muy pobre, con una población hambrienta y malnutrida, con altas tasas de natalidad y mortalidad infantil. Aún sigue vigente la apreciación que hace el geógrafo radical francés Yves Lacoste, que escribe La geografía del subdesarrollo, donde atribuye las características siguientes: con recursos despreciados o desperdiciados, con actividad agrícola de baja productividad, una industrialización restringida e incompleta, una hipertrofia y parasitismo del sector terciario, con situación de subordinación económica, con violentísimas desigualdades sociales, con subempleo crónico, desempleo y trabajo infantil, con graves deficiencias de la población, analfabetismo y enfermedades de masas, de escasa integración nacional, de crecimiento de los recursos que disponen las poblaciones. Como es de notar, son características vigentes de los países del tercer mundo como el Perú.